Sensibilismo, la impenitencia final. Eso fue lo que miramos así a grosso modo en torno a los vicios opuestos a virtudes perfectas. De ahí entonces ya, los 8 días, nos adentramos en la ciencia un poco más. Empezamos a ver los vicios opuestos a las virtudes de la caridad. Entonces alcanzamos a mirar la envidia, la calumnia y la murmuración. Dentro de estos elementos, pues veíamos que hay la parte como externa, digámoslo así, la parte externa visible, pero pues también hay una realidad interna, ¿no? Por ejemplo, la envidia, la murmuración, en la parte interna de la persona que no se exterioriza, que no se dice, pero que hace mucho daño. Y también pues está en la dinámica espiritual. Entonces tenemos la envidia espiritual, tendremos la murmuración en la dinámica espiritual. Así hago que pues van en contra naturalmente. El tema central de la ciencia es la caridad, ¿sí? Entonces estos vicios van a ir en contra de la caridad, en contra del prójimo, y pues naturalmente también de la misma persona. Bueno, muy bien. Más o menos hacía abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Pues aprovechemos que está el Padre Camilo y regálenos la oración inicial. Te suplico en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te suplicamos, Señor, que todos nuestros pensamientos, palabras y obras vayan encaminados hacia ti, que las sostengas y las acompañes, Señor, con la fuerza de tu Divino Espíritu, para que así este momento de compartir, de aprendizaje, Señor, entre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta lo más profundo de nuestra alma, y así lo podamos también asimilar, poner en práctica en nuestras vidas y darlo a conocer a aquellos, Señor, a los cuales tú nos envíes. Haz de este momento, Señor, un momento de lleno hacia ti, Señor, que nada nos aparte de él, Señor, y que solamente nuestra atención sea puesta en ti y en lo que hoy vamos a aprender. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Amén. Al grupo de WhatsApp he enviado la presentación de este día. Vamos a hacer una experiencia, a ver cómo nos va. Algo que he estado mirando. Aprendiendo también. No sé si ahí se ve la presentación. Sí. Bueno, entonces bienvenidos. Gracias, Padre. Gracias. Muy bien. Entonces, estamos adelantando una parte un tanto extensa, casi que de los grupos de vicios más grandes, que estarán relacionados en la ciencia, y también los vamos a encontrar más adelante en el tema del consejo. Y pues estos que hemos estado viendo son pues, bastante, digamos, como densos, nos toca verlos casi que despacio, ¿no? Bueno, entonces recordamos la espiral ascendente de la catequesis, sin perder de cuenta de mirada, Lucas 24, 13 al 49. Y pues el segundo paso seguimos aquí en el tema de los vicios y virtudes. Los 8 días pues miramos la envidia, ¿no? Muy bien. Entonces, acá en esta presentación, en el link que les envié de presentación, más adelante ustedes pueden revisar, encontrarán en estas imágenes, al dar clic, encontrarán algunos enlaces a YouTube, o si no, algunos documentos que también les ayudarán a ir
profundizando mucho más en estos temas. Entonces, hace 8 días, en lo anterior, miramos la envidia, miramos la calumnia y la murmuración. Para hoy vamos a ir mirando entonces tema número 4 de los celos. ¿Me recuerdan la página en el PDF? Muy bien. La página 218 vamos a estar entonces mirando. Bueno, los celos. ¿Qué entendemos por celos? Normalmente cuando escuchamos celos, ¿qué viene a nuestra mente? O más aún, ¿usted ha sentido celos? Un voluntario. Levante la mano. ¿Quién dijo yo? Levante la mano el que haya sentido celos. Todos. De mi amigo, del saludo de un vecino y del forro de tu abrigo. Oye. Muy bien. Bueno, la imagen, ¿dónde estás? ¿No? Mucho que ver con la realidad de los celos, ¿no? Los celos, pues que tienen diferentes dinámicas, ¿no? La parte afectiva, emocional, familiar, inclusive, ¿no? Entre hermanos habrá celos. ¿A dónde la dejó su merced? No, pero esa no es. ¿Dónde la dejó la maleta Santiago? Acá está, mamá. ¿Dónde está? Bueno, una respuesta Santiago. clara a los celos. No están en la maleta. Eso. Yo sí, Bueno. Los celos. Hijos de la envidia e imparable de la envidia. Entonces, ¿qué despierta los celos? Pues la envidia. Y pues ahí sería necesario volver y revisar lo que miramos en torno a la envidia. La soberbia, la envidia y los celos forman un terno tan unido entre sí que generalmente son inseparables. Soberbia, envidia y celos. Nuevamente aparece ¿qué? La soberbia. Otra vez aparece. Recordemos que hace 8 días veíamos como los dos centrales o principales son la soberbia y la impureza, de los cuales se desprenden los otros capitales. Los celos ofuscan al alma que los lleva consigo, oscureciendo sus facultades. Y llegan a tales extremos que por esta causa se efectúan en el mundo crímenes horribles. Entonces, ¿qué hacen los celos? Ofuscan el alma, oscurecen las facultades y llegan hasta extremos. ¿Será que los celos son dañosos? claro que sí, padre. Esto sí es mejor no despertarlos. Hace 8 días decían, la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿cómo era? Sí, pero Sí, padre. yo creo que no es muy bueno despertarla. Ahí veíamos que afecta tanto al envidioso como al que es víctima. Envidiado. Total. Como un león dormido.
da cuenta que hay un león dormido y se pone uno a jugar con la cola del león, con un alfiler. Los celos son pasiones que llegan hasta quitar el juicio y a oscurecer la razón. Entonces, ¿qué pueden hacer los celos? Quitar el juicio y oscurecer la razón. ¿Sí? La imagen más cercana es la del fosforito. Cuando usted rasca un fosforito, ¿después lo puede apagar? Sí, pero ya se quemó. Ahí quedó ya tostado. Ese es un peligro muy grande en torno a esta realidad de los celos. Hoy, haya paz en tu corazón, Padre. Muy bien, aquí aparece una cuestión. Dice que el infierno está lleno de suicidas que han sido culpablemente arrebatados por esta desenfrenada pasión. ¿Sí? ¿Hasta dónde puede llegar y llevar el tema de los celos? Padre, pero bueno, yo puedo estar equivocada lógicamente, pero yo había escuchado que no todos los suicidas se van para el infierno. Padre Camilo, ¿qué opina? Moral, doctrinal y teológicamente hablando. Bueno, a ver, Tema espinoso. la cuestión del suicida es que primero hay un desequilibrio psicológico, ¿no? Claro, Emocional, ajá, pero no todo suicida lo hace de manera voluntaria y aquí entran las fuerzas del mal, ¿no? También, ¿sí? Cuando ya la persona empieza a hacer que la persona no es totalmente consciente, sino que hay una fuerza negativa que lo está impulsando a eso, ¿no? Entonces ahí se le quita el grado de culpabilidad al suicida, ¿no? El nivel de culpabilidad. Hay culpabilidad, pero no a igual nivel, ¿no? Y la otra es porque hay que ver qué fue lo que lo motivó, ¿no? A veces es más culpable quien lo motiva que quien lo hace, al suicida como tal, ¿no? Entonces hay que ver es lo que llamamos en moral el objeto, el fin, las circunstancias, ¿no? sí, Para poder hablar del grado de culpabilidad. Y ahí sí. Lo otro es que es un poquito, bueno, aquí sí es un poquito, ¿cómo diríamos? Peligroso decir que están ya en el infierno o ya en el cielo o ya en el purgatorio cuando pues eso es un misterio, ¿no? ajá, claro, Eso es un misterio que solo le compete a Dios, ¿no? Que hay algunos visionarios a los cuales Dios les ha permitido observar algo, sí, pero así de manera rápida, ligera, no se puede hacer, ¿no? ajá, sí. Entonces, como tal, eso sería, ¿no? Bueno, No, gracias, Padre, por la explicación, muy amable. más de los temas de salud mental, psicológica, Ujú, también pueden estar relacionados. Y pues queda dos elementos posibles también. Uno, pues el tema de la contrición, ¿no? ujú, Aún se puede ver en hasta último momento la contrición y la misericordia que están muy relacionados, pero especialmente la misericordia, ¿no? ujú. En último momento la persona puede arrepentirse, hacer un acto de contrición y pues no condenar. Y muchas de las veces también puede ser un acto de amor, ¿no? O sea, son muchas cosas, muchos factores. Hay que conocer muy bien la realidad del suicida como para emitir un juicio, ¿no? Sí, como para encasillarlo en una u otra cosa. Exactamente. En un posible estado hacia el cual vaya a dirigirse el alma de esa persona. Sí, gracias, Padre. Ujú. Y que en definitiva el tema del juicio pues entra, digamos, entra es Dios, ¿no? Está Ujú. ahí, Sí, lo que decíamos al está ahí, principio, ¿no? Es un misterio que solo le compete a Dios. total.
Ok. El vicio avasallador de los celos va amasando en la envidia, muchas veces la impureza, el odio, la venganza, la vileza, la cobardía, la precipitación y otros muchos vicios, pasiones espantosas y nefastas. Entonces no va solo, los celos no van solos. La soberbia es la esencia de los celos, los cuales nada pueden ver que sea en bien de otro, aunque estén ligados con lazos de sangre y espíritu. No dejan ver el bien de otros con buenos ojos. ¿Qué opinan ustedes de este aspecto? Está muy ligado con la envidia, ¿no? Sí, Pues que la soberbia es la que desencadena un montón de vicios horribles. total. Sí, Carga en la cabeza la soberbia. porque la hemos visto relacionada con un montón de los vicios, padre. Total, total, total. Por eso dice que es la esencia de los celos. Pero también de la envidia. Casi que de todos los capitales, ¿no? Sí. Por eso nos decía que la soberbia y la impureza o lujuria son los de los cuales se desprende todos los demás, ¿no? Ujú. Uno afecta más a la mujer y otro afecta más al hombre. Sí. Aún aunque estén ligados con lazos de sangre y espíritu. ¿Cómo entendemos ahí? ¿El tema de familia? Sí. Sí, Y en el tema espiritual, como la familia. la familia En la espiritual, comunidad, en la misma comunidad. la comunidad. Exacto. Entonces, hay celos dentro de la comunidad, lo que veíamos también de la envidia. Lo siguiente, celos espirituales. Yo he escuchado a Norita hablar de los celos espirituales. Y yo siempre lo que he leído es que esos son más terribles que los celos materiales. ¿Por qué? No sé, yo pensaría que eso sí ya es muy como de mi cosecha, de mi experiencia. El hecho de la persona que quiere tener los carismas de otra persona sin darse cuenta que pues, cada persona tiene lo suyo y que Dios se vale de eso, pero como la soberbia solamente quiere todo para sí misma, entonces quiere acaparar hasta lo que no le corresponde en el orden de Dios, ¿no? Ujú. Nos dice que hacen terribles estragos en las almas que se llaman piadosas, ¿no? Precisamente por todo eso. Cuando habla de las piadosas y aún mías, hace referencia a los bautizados. Bueno, las piadosas, pues digamos que las almas que tratan de alguna manera de vivir la vida espiritual, religiosa, ¿no? Sí, Y las sí. mías, pues yo entiendo que hace referencia a los consagrados. Ok. Sí. Padre Camilo, ¿ha visto celos en estos casi 3 años de ministerio? Demasiados. Pregúntale a tu fundador cómo le ha tocado. Empezando por ahí, sí. Claro. De hecho, si uno habla que del 100% del clero, no creo ni el 20 ni el 30 es afín a él. Y eso, eres muy optimista. Y eso es siendo generoso. Eso es siendo generoso.
Entonces, sí, demasiados celos espirituales, tal vez porque a veces el carisma de la persona hace que llegue un mayor seguimiento y entonces genera celos en otros, ¿sí? Algo muy sencillo. Cuando hay cambio de párroco, ¿qué pasa? Ujú, Las resistencias que se crean son violentas. Total. exacto. Se quiere, casi que Lávelas. se quiere borrar lo que ha hecho la otra Ujú. persona. Y no solo, pues, no solo en esta dinámica, también en de pronto en las mismas comunidades religiosas, sí, comunidades en general, en las empresas. ¿Sí? En la parroquia, en alguna de sus parroquias o en sus parroquias, habrán celos entre los grupos pastorales. Demasiados. ¿Y qué pasa con ese tema? ¿Cuánto daño hace? Eso hay que tratarlo con pinzas. Ujú. Pero pues detrás de los celos, ¿qué está? ¿Cuál es la esencia La soberbia. Eso es. de este tema? ¿Sí? Entonces, Un un yo más punto de grande que el trabajo. universo. ¿Ah? Un yo más grande que el universo. Un poquito. Ok. Ahí aparece una palabra, confesionario. De pronto alguien ya le hizo la lectura de esta parte. Los nidos de los celos. Sí, Los niños de los celos están en los confesionarios, y muchas veces ignorándolo el confesor. me No, llamó la atención y quiero que me lo ayuden a entender. Yo lo leí, no lo entendí. no, yo tampoco. Y el siguiente párrafo, sí, leamos el siguiente. Sí, Solo yo puedo saber. Lamentar y medir el campo y la cosecha en este terreno. La soberbia, la envidia y los celos. En este punto espiritual de confesores y confesados, de directores y dirigidos, Satanás mucho gana en esto y aún llega más allá a cosas horribles, derivadas de estos tres vicios capitales. Nos toca seguir leyendo al menos 3 párrafos, Ujú. Para poderlo entender, sí. porque todo lo que sigue es uno solo, digamos. Vamos leyendo y verá. ¿cuántas almas existen detenidas en estos escollos? ¿Cuántas que pudieran ser mías se entretienen, se malean, se pierden en este campo de miserias? ¿Cuán poca es la rectitud de muchas que muchas veces se halla en los confesionarios? Van al confesionario no a quitar o arrancar las pasiones, sino a adorarlas, a endulzarlas y alimentarlas. Van a satisfacer mil vanidades aún espirituales, haciendo las almas ocultamente sus panegíricos y sacando a la luz muy delicadamente sus virtudes y cualidades sin acordarse de la contrición. La confesión termina en otra cosa. Ujú. Siga. ¿Cuántas almas de las que llaman piadosas van en busca de consuelo sin pensar en arrancar sus vicios? Son los confesores pedestales de alabanzas que, lejos de curar la soberbia, las infiltran más y más en las almas superficiales y vanas, las cuales son las que, con el gancho de la más fina humillación fingida, sacan de ahí la satisfacción del propio encumbramiento. Esta es en el mundo la moneda corriente, y admírense, pásmense,
Semejante veneno también existe en las religiosas. Aún más, en estas, el veneno es más solapado y también más dañoso. Por aquí verán cómo no me puede satisfacer a mí las muestras de falsa piedad que usan y el abuso espantoso de mis sacramentos. Los confesionarios son muchas veces el recíproco comercio de vanas alabanzas y de funestas conversaciones. Da el alerta de que el mundo se ha metido en lo más santo y terribles injurias a mi iglesia y ofensas incalificables, aunque secretas a mi corazón, se cometen indeciblemente en lo más sagrado. Hay confesionarios que son nidos de Satanás. No quiero decir lo que en ellos se escucha, pero los celos, las envidias, los amores, las soberbias, los cariños, tienen ahí su expendio. Bueno, ¿Por ahí, qué, Señor, lo permites? porque soy eterno. Eterno y misericordia. Bueno, ahora sí. ¿Cómo entendemos esa parte? Es que la persona no va a confesarse realmente con dolor y no tiene claridad todavía, sino que todo lo contrario, va a escuchar del confesor que tiene toda la razón, que sí, que pobrecito o pobrecita, Exacto. ¿sí? Exacto. Entonces, va a, Eso es lo que quiere escuchar con lo que está diciendo. sí, la intención no es recta, no es clara. ¿Sí? Es decir, que, ¿cuáles son los pasos para la confesión? Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda. Hoy, Me faltó algo. total. Confesión de boca y el cumplimiento de Confesión la de boca. penitencia. Ok. Los pecados. Exacto. Pero los primeros dos, ¿cuáles son? Amén. De conciencia. Examen de conciencia, Examen de contrición de conciencia, corazón. dolor de Dolor de corazón, contrición, ¿no? Esos dos, antes de acercarse. ¿Sí? Ujú. Reconciliación y penitencia, número 16, Padre Camilo. La reconciliación y penitencia número 16, en este momento no la recuerdo. Pues, se presupone, Que la persona llega arrepentida, exacto, viene arrepentida. o sea, el confesor. El problema es cuando ya se convierte, es una persona contumaz. Entonces, cuando ya se va en la contumacia. Entonces se presupone que viene a confesarse. Que se viene a confesarse viene arrepentido. ¿Sí? Pero según lo que acabamos de escuchar, No siempre es así. entonces esa es la realidad. El confesor presupone que viene a confesarse. ¿Sí? Y aquí hay que hacer un paréntesis grande entre lo que es confesión, dirección espiritual y lo que se convierte en una charla para nada con lo que es en realidad. Que es como lo que ha presentado ahí, ¿no? Sí. Eso nos va a hablar de una ficción de vida espiritual. ¿Sí? Nos va a hablar de una falsa piedad. Entonces, ¿a qué viene la persona? A que le digan, pobrecito, es que usted es el mártir. Es que usted, mejor dicho, es el súper teso que se echó al hombro toda la familia. Eso se llama soberbia, ¿no? ¿Qué opinan de esa parte? Padre, pero ahí el confesor no se da cuenta que la persona no se está realmente confesando. Muchas veces ignora el confesor, nos dice arriba. Al inicio, ¿no? Los nidos de los celos están en los confesionarios y muchas veces ignorando del confesor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues
precisamente uno presupone que se viene a confesar, no que viene a otra cosa. Pero dentro de la confesión, digamos, según lo que va la persona hablando con el confesor, él puede ir haciendo ese discernimiento, o a veces son tan finas las, las cosas que dicen que no se dan cuenta. Yo pienso, no sé qué opina el padre Camilo, pero por una parte es gracia, ¿no? Como la confesión es una gracia, y la claridad espiritual es otra gracia, y el discernimiento es otra gracia, y hay cierto, a ver cómo lo planteo, como ciertos, hablamos de las almas o espíritus como camuflados, ¿no? Que sí, que es como esa gracia, esa luz del Espíritu Santo que va sacando a la claridad. No sé qué opina el padre Camilo. La verdad es que como que le inspira a uno, porque uno le dice, o sea, llega el momento en que uno le confiesan a uno los pecados que tienen como en la lista, y uno se queda como que le dice, ¿no hay nada más? No, padre. Y entonces uno le dice, ¿seguro? Y empieza, no sé, sale como esa gracia especial que viene de parte de Dios y empieza a decir uno, bueno, y por ejemplo, ¿y qué tal con el mal genio? Ay, sí, padre, es cierto. Uy, sí, que soy mal genial. Cositas así. Son gracias. Son Pero esos. cuando hay una segunda intención, no siempre se descubre la primera, ¿no? Se descubre, sí. No sé. Se Y bloquea. si el confesor está, me disculpan lo que voy a decir, tan ocupado en tantas cosas, pues es probable que no se dé cuenta de todos esos pequeños detalles No puedes vislumbrar esa parte. de observación. Y ahí pues finalmente la confesión termina siendo inválida, pienso yo. Claro, porque una confesión para que sea válida tiene que ir llevada por todos los pecados confesados. Si hay un pecado oculto, la confesión queda como nula. De hecho, pero si es conscientemente, Pero con es, conciencia. Eso le iba a es preguntar. conscientemente ocultado. Si se oculta de manera consciente. Ya diferente de las personas que dicen no recuerdo en verdad, padre, y entonces dice y pido perdón por los pecados cometidos y olvidados. Y aquí, a mi modo de ver, nos falta también catequesis. De parte y parte, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, yo creo que el mejor, y siempre trato de hacer eso, especialmente con los más jóvenes, el mejor examen de conciencia lo hace uno a la luz de los 10 mandamientos y las obras de misericordia. Un paso a paso por esos dos elementos y se hace un buen examen de conciencia, ¿no? Páseles el cuadro de vicios virtudes. Me toca decirles que vengan dentro de 6 meses a la confesión. Bueno, la próxima confesión se trae leído el libro de vicios virtudes. Había una niña en Soracá, ella sí era que tenía cierto desequilibrio, imaginen uno en medio como de entre 10.000 y 12.000 personas, con una fila como de más de 50 personas esperando para confesarse. La niña llegaba como con 5 hojas. Padre, es que yo tengo mis pecados aquí anotados. 5 hojas de cuaderno. Yo se los guardo y dígame los más importantes. Muchas de las veces ya eran repetitivos, pero si ya me lo notaste en la hoja pasada, pero si ya me lo dijiste en la hoja Puede anterior. ser el tema de los escrúpulos, ¿no? Exactamente. O sea, es ahí donde habría la necesidad de discernir, enseñar lo que es una dirección espiritual y lo que es una confesión, ¿no? Muchas veces en este caso se necesitaría más como ese acompañamiento y dirección espiritual que podría llevar a la confesión, ¿no? Yo la miraba a la niña así como con un aire de turbación, de no sé, pero en medio de tanta gente, ¿cómo poderle hacer
y una persona que viene de lejos, ni modo. O sea, no hay tiempo para, ¿no? Por eso se habla Muy que para la complicado. preparación tiene que ser oportuna. ¿Qué más? Ujú, La disposición, ¿no? ujú. El caso, ¿no? El padre va a salir a la Eucaristía y llega ahí la persona, confiéseme. Que no es ni oportuna ni hay la disposición. O el caso de que se está en la fila de confesión, llegó y la persona miró al sacerdote y dice, uy, ahí están confesando, venga y paso de una vez y me confieso. Pero no ha hecho los dos, no ha hecho la preparación. Ujú. Ya que pasé por aquí. Ya que pasó y está ahí. Nos toca casi que, ¿dónde estás, no? Coger la lupa y mirar allá. En medio de tanta gente. Ay, Dios. Preguntémosle al Padre Pío cómo hacía. Mm. Padre Pío y Padre y Tanto San por allá. Bosco tenían esa capacidad y lo mismo San Juan María Vianney. En Juan Bosco, ¿no? Y allá no tocaba llevar la lista, sino, Padre, dígame mis pecados. Él ya se lo sabía y lo mismo San Juan María Vianney. Pero es la misma gracia también. Claro, claro, porque estamos hablando de que como está de por medio el ministerio, ¿sí? Es ahí donde entra el sacramento y el ministerio, es decir, la persona de Cristo. Nada más ni nada menos. Bueno, Como también pienso yo que debe haber un momento en el que ustedes pueden definir, este es el momento de este personaje. sí. Pues no sé qué opina el Padre Camilo del cuadro de vicios virtudes, si de pronto puede ser una herramienta de ayuda. Para ese tipo de situaciones. Para la confesión como tal. Claro, pero entonces implicaría que la persona sería un examen de conciencia, sí, más, implicaría más tiempo en el examen de conciencia, ¿no? Porque repasar cada uno de los cuadros, porque como son amplios, entonces la persona tendría que estar con su esferito y su hojita y Ahora no estar llega con 5 hojas, sino con la como por resma. ejemplo ahorita, y si fui celosa, o sea que el trasfondo fui soberbia, sí, celosa y soberbia, Exacto. aparte de celosa, soberbia. Y atenté contra el prójimo. Exactamente. Los palos, mejor dicho. Entonces, implicaría o sea, un espacio de tiempo más amplio para hacer el examen de conciencia, ¿no? Entonces, pero me parece que sí sería muy, muy adecuado. Para su merced como confesor, Para mí también porque me ayuda también a saber qué, a saber discernir el nivel o el grado de pecado, ¿no? El grado de pecado, de culpabilidad, o más o menos también menoscabar incluso en la misma parte a la hora de ya dar, de emitir como juez, porque sabemos que el sacerdote en la confesión actúa como juez, ¿no? juez, médico, padre. Exactamente. Entonces, emitir como tal el juicio, ¿no? Entonces, claro, sería también muy adecuado. Bueno, toca lotear el cuadrito de vicios virtudes y tenerlo en el confesionario. Pegadito en las paredes del confesionario. Mira, ya mirando a ver, ¿cómo es que es su cuadro? Venga, permítame, venga, miro aquí. Ah, sí, está por este lado. Interesante. Pero si, por ejemplo, uno tiene claro el cuadro, uno de fiel, digamos, que ya uno maneje este tema, es decir, claro, le tocaría a uno un entrenamiento muy delicado, muy dirigido además, para uno ya poder ir identificando exactamente cuáles son las rutas por donde lo están atacando. Entonces, si ya uno dice, bueno, esta vez me la ganó y me la ganó por esta vía, entonces ya llega uno con una conciencia clara de qué fue lo que pasó. Claro.
Entonces la confesión ya va en una dinámica a otro nivel. Claro, ya se trabaja otra cosa, no simplemente se va a decir hice y entonces vaya y rece 3 Padres Nuestros y no pasó nada. Y es probable que en esta dinámica evitemos todo lo que leímos antes. Ujú. Sí. ¿O qué opinan? A la medida que hemos ido viendo el cuadro, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Qué opinan? Bueno, pues yo creo que yo ya expuse mi opinión. Demasiado. Bueno, Yo pienso que la revisión definitivamente ha sido enriquecedora en la medida en que tomamos conciencia de tantos sentimientos que podíamos ver, entre comillas, normal, o nos ha hecho tomar conciencia de muchos pecados, pecadillos y pecadotes que tenemos allí guardados. sí, Entonces, definitivamente sí aporta. Lo que sí también se pone en evidencia es que esto es un ejercicio más a largo plazo, porque estamos insensibles a muchas cosas que nos están pasando. Entonces yo pienso que nos estamos simplemente despertando, pero cada vez somos más, en la medida que conocemos, revisamos, podemos ser más conscientes de esos guardados, por ponerle algún nombre. Y podemos trabajar en la corrección, en superar esas cosas, ¿no? total. Como prender la luz, ¿no? Nos deja ver qué es lo que hay alrededor. Y Padre, entre más luz, más se puede ver. ¿Sí? tengo una pregunta acá, yo mirando el cuadro. Sí. Es posible que, digamos, en una etapa de la vida o en un momento de la vida, uno tenga el cuadro 1 Sí. y después, de pronto más adelante, se voltea el cuadro para el cuadro número 2. Eh, A ver si hablábamos del puede ser. ajedrez, ¿no? Ajá, Hablábamos del ajedrez. Unas jugadas de ajedrez. claro, ¿Sí? que es por Ajedrez, donde me va a atacar esta vez. donde uno sabe, más o menos, empieza a identificar cuál es la jugada. Ujú. ¿Sí? Creo que esa es como la propuesta. No, qué desgaste, ¿Ah? qué desgaste. ¿Por qué desgaste? Sí, porque se siente uno como por todos lados, quieto, 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 por aquí no, por aquí tampoco. Que se haga de cuenta que es tener un niño pequeño ahí, inquieto, Uy, y es usted sí. mismo. Y le toca controlarse. Un hiperactivo. Ajá. Muy astuto además. Bien. Pero bueno, como todo con el ejercicio y la práctica y el conocimiento, o sea, se trata de conocer, Ujú. conocimiento y práctica. Esto le va dando a usted la capacidad eh, para que sea mucho más, no sea tan complicado. Ujú. Como cuando está aprendiendo a tocar guitarra, eso al inicio le duele hasta el apellido. Ujú. Pero el conocimiento y la práctica, la perseverancia en esa disciplina, Sí. es la que va a hacer que sea o no buen músico. Y que ya le puede uno salir al paso, anticiparse de pronto a muchas cosas, ¿no? Total. Ujú. Y que te puede ayudar inclusive a identificar las personas, ¿no? Ujú. Es importante. El detonante. Bueno, sigamos. Nos habla de los apóstoles de la cruz. La tarea es arrancar la careta al mundo espiritual ilusorio. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Desenmascarando. Quitando la máscara del mundo espiritual ilusorio. ¿Sí? Eh, quitando el oropel, ¿no? Que es Ujú. falso, procurando que sea calidad, ¿no? Los vicios, quitando el velo de los vicios y las mentiras, ¿no? Es quitando esa máscara en la que estamos.
ver la realidad como es. Pero eso nos hablaba de la ficción de la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, una vida espiritual virtual. Y la falsa piedad. ¿Alguien ha probado lo de, cómo se llama eso? El efecto 4D, creo que es, que lo colocan en unas gafas. Al 3D. 3D, 4D. Bueno, eso que usted ha dicho parece que estuviera metido dentro de la película. 5D. Exacto. Sí, ya, Lo 5D. saca de la realidad y lo mete dentro de lo virtual. Ujú. ¿Sí? Que afecta sus sentidos. Pues aquí es como esa dinámica espiritual. Como si estuviéramos dentro de ese juego. Y la idea es quitarnos las gafas Ajá. para ver la realidad. ¿Cuántos jóvenes terminan metidos en los videojuegos hasta el punto de perder la noción de realidad? Y si pierden la noción de realidad, mucho más de la espiritual. La realidad física, ¿no? Entonces se pierde mucho más la realidad espiritual. El alma encadenada con la pasión de los celos no puede volar a mí. Las cadenas de hierro de los celos la tienen adherida a la tierra y está muy lejos del cielo. La historia del águila, el aguilucho que encontró el granjero y lo llevó y lo cuidó con gallinas. ¿Sí la han escuchado? No, No, yo tampoco. No, pero si no podemos. Sí, la he escuchado, pero Entonces, claro, cogió un aguilucho, pues pequeñito, lo metió con las gallinas y pues ¿cómo creció? Pues entre gallinas. Y ya se imaginarán cuál era la realidad de él, de este aguilucho. Pues pensar que era una gallina. De vez en cuando miraba al cielo y ¿qué veía? Pues un ave majestuosa con alas inmensas, volando en lo más alto de los cielos. ¿Cuál era el sentimiento profundo de su ser? Querer estar allá en esa altura volando. Pero no falta por ahí la gallina envidiosa que le diga, nunca podrás hacer eso porque solo eres una gallina. Celos. Pues esa pobre águila murió pensando que era gallina. Encadenada, como lo presenta aquí, con cadenas de hierro de los celos a la tierra. Padre Camilo, Señor, ¿se acuerda del mito de la caverna de Platón? claro que sí. Es más o menos la misma dinámica, ¿cierto? Ujú. Coméntenos un poquito del mito con eso. El mito de la caverna de Platón nos habla de que todos los hombres que no han alcanzado el conocimiento, la sabiduría, están dentro de esa caverna, pero van en busca de ella, ¿no? Sí. Y solo cuando logran alcanzar esa sabiduría, o sea, solo los que logran alcanzar esa sabiduría que se muestra como esa luz, logran salir de esa oscura caverna, ¿no? Y encuentran y llegan a alcanzar la luz de la sabiduría. Lo bonito de eso es que nos muestra que a quienes alcanzan la luz de la sabiduría tienden a regresar a tratar de sacar a los que aún quedan dentro de la caverna, ¿no? Esa es la parte interesante que muestra ese mito de la caverna. Y la siguiente es la que habla de los celos. Y que se vuelve a tratar de sacarlos. Están dentro de la caverna acostumbrados a ver sombras y a la oscuridad. Y no quieren salir a la realidad, a la luz. Porque prefieren ya estar en esa oscuridad, ¿no? Se acostumbraron.
están acostumbrados ahí. Ujú. Sienten celos de aquel que fue la luz, pero prefieren acabar con él. Ujú. Los celos espirituales. Más o menos. Toda pasión turba, pero los celos oscurecen y aleja el alma del Espíritu Santo, que es luz, que estábamos diciendo. Nos dice que los celos son la ponzoña de las comunidades, pero son ponzoña corrosiva que totalmente destruye el espíritu. Una persona celosa en una comunidad, ¿cuánto hace? Pero no de bueno. ¿Qué opinan de esa pregunta? ¿Todas las pasiones están sujetas al hombre? Estamos como el matachito de acá. Yo creo que el hombre está susceptible de todas las pasiones. Sí. Sí. Y ahí Esa debería ser entrará, la afirmación, pero pues es al revés, realmente. Leamos el último párrafo. El último párrafo, acá. Todas las pasiones. Están sujetas al hombre, ¿ve? Este es el orden que yo he impuesto. Mas el hombre, apartándose de mis planes, se sujeta para su desdicha a las pasiones, de lo cual proceden tantos y tan innumerables males. Los hombres pisan toda razón y todo derecho, y se inclinan, oh bajeza sin igual, a servir a lo más vil y despreciable, que son las pasiones. Solo los vicios traen esta degradación, pues llevan en sí mismos un incentivo que, cual misterioso imán, arrastra a las almas a la perdición. El mundo está lleno de estos. La pasión de los celos hace magníficas cosechas. El infierno se llena de las almas arrastradas por esta pasión infernal. Entonces, ¿qué es lo natural? Lo impuesto por Dios, que la pasión esté sujeta Al al hombre. hombre. Por eso el ser humano tiene voluntad, dominio y entendimiento, la libertad. ¿Sí? De ahí que el padre Camilo nos hablaba de las fuentes de la moralidad, objeto, fin y circunstancia, que tienen que ver precisamente con estos elementos. Conocimiento de la libertad para la voluntad. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que hace el hombre? Se aparta del plan de Dios y se sujeta a las pasiones. Entonces está todo invertido. Ujú. ¿Se acuerdan del texto del Génesis del paraíso? ¿Cuál es la pregunta que le hace Dios a Adán? ¿Dónde estás? Sí, padre. ¿Dónde estás? Y esa pregunta no es por el lugar. Ahí está preguntando sobre la imagen y semejanza. ¿Dónde está la imagen de semejanza a la dignidad que yo le di? Ok. ¿La cambió por qué? por un pedazo de manzana. Es casi lo que vamos a ver en el texto del Evangelio del domingo, ¿no? Con lo de los viñadores homicidas, ¿no? Ujú.
Todo el plan de Dios que tenía para con su pueblo y se dejó llevar por sus pasiones y rompió con ese plan y entonces en lugar de dar buenos frutos dio malos frutos, ¿no? Amargos racimos de uva. Puros agraces, o sea, puros Ujú. homicidios, pura corrupción e injusticia. Padre Jorge, ¿cuál sería como la diferencia, eh, la diferencia fundamental entre la envidia y los celos? Es que como que a mí se me confunde, ¿no? Sí, pues nos dice que 9 en punto. los celos son hijos de la envidia, se desprenden de la envidia, ¿no? No, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Ofuscan el alma, quitan el juicio, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Porque pues la envidia igual lleva al odio, a la muerte, pero No, ahí no puede haber diferencia, porque procede. Procede, sí, es que están... No puede haber diferencia porque es que procede. Los celos proceden de la envidia, luego no puede haber diferencia. Claro, dice que los celos son hijos de la envidia. Sí, no, proceden sí, de ella. eso es claro. Si dice exactamente así empieza el texto, son hijos de la envidia, pero Proceden de ella, luego no puede haber diferencia. entonces es No la hay, misma cosa. exactamente, no hay comparación, es procedencia, son hijos. Y la relación es muy íntima. De pronto se diferencia en la manera de afectar la persona, Ajá. en la afectación y los efectos, ¿sí? Y la manera como de obrar, sí, diríamos. Sí. Inclusive es más como el matiz de la afectación. ¿Sí? Sí, padre, gracias. Sí, es una diferencia en la Sería más forma como, como. sí, sí, como la afectación y la influencia y el efecto, ¿no? Que tiene la persona. Si lo tratamos de entender es como de pronto la gripa sí, pero hay diferentes clases de gripas, de virus, ¿sí? Que Pero tienen en los celos, padre, no está más como que se resalta más que hay un afecto por una persona y pues uno define los celos como eso, que no quiere que esa persona como que mire a nadie más. En cambio, en la envidia, pues ya entran las cosas como materiales, porque él más, tiene tal más cosa, tiene tal envidia. otra y yo no lo tengo. Sí, ese es el matiz precisamente, como el objeto por el que siento celos, o sea, es algo más personal lo que tú dices, ¿sí? Tiene que ver mucho más con esa parte pues, emocional, afectiva. Recuerden que estamos viendo lo opuesto a la caridad, pero eso es un amor desordenado, afectado por la soberbia. Entonces ya la envidia va a nivel general, aquí los celos verían un poco más en la parte pues, ya relacionada con las emociones, los afectos. Esa es una buena diferencia. Sí, padre. De acuerdo. Sí. Pero que no dejan de estar muy relacionados, ¿no? Se podría decir que es una forma de envidia, como una cara de la envidia. Sí, por eso nos dice que es hijo. Los celos son hijos de la envidia, se desprenden de la envidia, pero como que se aterrizan sobre una persona o sobre un objeto, ¿no? Ya muy puntualmente. Ok,
Bueno, ¿alguien está triste? No, espérate ahí. ¿Por qué lo pregunto? Me encontré un video interesante que habla de la tristeza. Acá está el link, mejor dicho, para que luego puedan revisar. Y, y son 5 maneras que propone Santo Tomás, Santo Tomás en la Suma Teológica, para afrontar la tristeza, para mejorar. Me parece interesante. Recordando que la envidia y el tema que vamos a ver es precisamente el odio, pues conduce a la tristeza. Muy bien. Vamos a ver entonces el quinto tema, que es el odio. Dice que el odio es hermano carnal o gemelo del rencor, hijo de Satanás y el reflejo delineado de su corazón. Aquí seguimos viendo estos vicios que son opuestos totalmente al amor o a la caridad. Entonces, el odio, hermano del rencor, hijo de Satanás. El odio es la substancia del ser, ¿no? Su sangre misma, hablando de Satanás. Este es un elemento, digamos, bastante complejo, porque pues lo que presenta es como la esencia misma, nada más ni nada menos que de Satanás. Lo contrario de si la palabra de Dios nos muestra la esencia de Dios, que se basa en el amor, como dice Juan en su primera carta, Dios es amor. Entonces sabemos que lo que el diablo genera va en contraposición de lo que es Dios, lo que se contrapone al amor, pues es el odio, ¿no? Entonces sería como la esencia precisa de lo que implica Satanás, ¿no? Sí, bueno, no lo podemos colocar al mismo nivel, ¿no? Porque no hay comparación entre Dios y el demonio. Ah, no, al ser criatura, pero como siempre va a Sí, buscar buscar hablaríamos lo opuesto. de la manifestación de Dios en el amor, ¿sí? Que brota de Dios, pero es como esa manifestación que se acerca al hombre, ¿sí? Eh, que no abarca todo el ser de Dios, ¿sí? Sino que es lo más cercano al hombre, que es el amor. En esa manifestación, que es el amor, ahí podríamos poner lo opuesto, que es el odio. No sé si de pronto la idea me hago entender, mejor dicho. Porque decimos que es lo opuesto, entonces colocaríamos al mismo nivel. Y no estaría al mismo nivel. Pero bueno. El odio, esta pasión en el corazón humano lleva en sí todo el olor satánico. El veneno es casi siempre mortal para las almas. El odio es el antagonista de la caridad, lo que está diciendo el padre Camilo, ¿no? En donde está el odio está Satanás. Antagonista. Nos habla del odio contra el hermano, ¿no? El odio está siempre envuelto en la soberbia. Nuevamente, ¿qué aparece? Soberbia. La soberbia.
Acá podemos encontrar acerca de las pasiones una referencia, un video bien interesante de un padre que nos explica este tema de las pasiones. Desde la Suma Teológica, si no estoy mal, y es bien interesante que podamos de pronto, si hay el deseo de profundizar en el tema de las pasiones, ahí podemos encontrar este elemento. El odio está siempre envuelto en la soberbia y en la hipocresía. Los cariños culpables acaban generalmente por odio. Hay una frase que dice que del amor al odio solo hay un paso. Paso. Yo también paso. También paso. Solo hay un paso, ¿no? El odio es la palanca de los celos. Y en el corazón del vengativo hace su nido. Entonces, ¿qué es el odio? Palanca de los celos. Corazón del vengativo hace su nido. Está envuelto en la soberbia y en la hipocresía. ¿Será complejo este elemento, este vicio del odio? Bastante. Es pues el odio una pasión infernal que lleva al hombre o lo arrastra a ese infeliz fin. El corazón que odia no puede amar a Dios ni al prójimo, porque el odio lleva en sí esta propiedad que el demonio le ha puesto, y como el que no me ama, hablando de Dios, me aborrece, luego el que odia me detesta y su perdición eterna es segura. Entonces, el odio no permite amar. El renegado, el apóstata, el sectario, el pecador, llevan en su seno el odio infernal contra Dios. Por eso, si hay un odio, significa que no está el amor, ¿no? Naturalmente, por más que se camufle en una falsa piedad. Hago un comentario aquí, un paréntesis, acerca de pues, los hermanos esperados, o bueno, en torno al odio a María. Ahí como vemos entonces la realidad espiritual, si hay un odio. Cierro el paréntesis. El licencioso, el amigo de satisfacer todos sus desenfrenados apetitos, el sensual me odia porque quiera o no quiera, tiene conciencia de la cruel certeza que lo carcome, de que está faltando a la ley divina y al amor. La conciencia que me recuerda que está fallando. El rencor y el odio no son iguales. ¿Qué más ahí será el rencor? El rencor y el odio no son iguales. Son hermanos inseparables, gemelos. El odio supera al rencor en malicia y bajeza. Esos son como los niveles. Entonces, más fuerte el odio. Todas estas pasiones degradantes tienen su nido en el mismo Satanás y por estas pasiones, más que otras, llevan
este signo abominable de rastrera perfidia e ingratitud. Entonces el odio lleva a la ingratitud. Mis ojos se posan en el corazón, mis ojos jamás se posan en el corazón que odia. Sus quejas y sus plegarias jamás hieren mis oídos. Mi corazón rechaza estas almas. Nos dice el Señor, yo bajé a la tierra a traer la paz y el perdón. Yo enseñé aquella doctrina desconocida y sublime de hacer bien a quienes os hacen el mal, de perdonar y aún de amar a los enemigos, de llenar de bendiciones al que os persigue, y di mi vida clavado en la cruz, sellando con mi sangre preciosa esta celestial doctrina. Con esta cruz se curan los odios. El corazón que se crucifica no odia, sino que ama a Dios y al prójimo en Dios por Dios y por Dios. La cruz, pues, es el remedio, el antídoto y también la preservación del odio. Entonces, ¿cómo se puede trabajar, erradicar el odio? En la cruz. Satanás concreta en el odio todos los venenos. Es el odio como el extracto de la sustancia satánica. ¿Saben quién es el que se libra? El que se abraza de la cruz y me ama. El que se renuncia así y ensangrentado con el desprecio y dominio propio, se sujeta, se vence y sigue mis huellas. El corazón que odia necesita para vencerse grande acopio de virtudes guerreras. ¿Se acuerdan de las virtudes guerreras? ¿Cuáles son? No las hemos visto, padre. Sí. Ya se las digo. Fortaleza, firmeza, entereza, lucha, energía, amor activo, actividad, celo. El celo por tu casa me devora. Diligencia, solicitud. Libertad de espíritu. Ahí están las virtudes guerreras para vencer el odio. No solo el odio, sino también la pereza. Pero si no las pone en juego y limpia su alma y cura y cicatriza esta asquerosa llaga que lleva consigo el odio, con las aguas de la penitencia y de la gracia, se perderá eternamente. Porque nadie puede ser perdonado sino el que se arrepiente y perdona. Interesante, o sea que usted puede buscar trabajar las virtudes guerreras, pero tiene que pasar por la penitencia y Perdón. la gracia. Arrepentimiento y el perdón. O sea que va de la mano, trabajo de las virtudes guerreras, la penitencia y la gracia. Interesante, ¿no les parece? Pero también parte del perdón interior de la persona hacia el objeto odiado, ¿no? Claro, porque es el cambiar el odio por el amor. Me decía padre Luchito, ¿no? Padre Camilo. Una Sí. pasión solo se vence con una pasión más fuerte, ¿era que él nos decía? Sí. Ajá. La pasión del odio solo se vence con una pasión más fuerte, más grande, que sería en este caso la pasión del amor, pero en clave de cruz sería la pasión de la cruz.
O sea que por aquí ya nos está dando un elemento de luz bien interesante. Hay que trabajar las virtudes, sí, pero hay que pasar ¿por dónde? La cruz. Por las aguas medicinales de la penitencia y de la gracia. El perdón. de la gracia. De la gracia. Es decir, usted trabaja las virtudes, pero necesita de la confesión, ¿cierto? Mm. De ahí las aguas medicinales que sanan el alma. En el corazón de Satanás y los suyos reina además un odio, sobre todo odio, un odio profundo, negro, furioso, que les carcome las entrañas asquerosas y miserables. ¿Saben contra quién va dirigido? Contra María, contra esta Virgen, Madre de la Inmaculada Pureza. No puede soportar Satanás la existencia de este arcano de virtudes y de candor, de esta verdad divina y llena de gracia, que con su bellísima planta, que es tan pura y sin mancha como toda ella, lo aplasta. Por eso hoy escribí, el odio más grande de Satanás es dirigido contra la Virgen María. ¿Qué pasa entonces en el corazón de la persona que odia a María? ¿Qué estará pasando? María es el eterno tormento de Satanás, el cual reconcentra principalmente todo su odio contra ella. Satanás no puede desconocer el valor de María y los torrentes de gracia y de dones con que está enriquecida, y por esto la envidia lo destroza, y el rencor y la venganza y el odio contra ella hace estallar su negro corazón en ira. ¿A cuántas y cuántas almas ha envuelto comunicándole su profundo odio contra María? Su gran anhelo es derrocar a María de su trono. No soporta, sobre todo, su virginal pureza. Por esto ha hecho que se levanten sectas contra los misterios más santos de María, arrojando la duda y queriendo manchar infeliz a la que es la misma pureza en toda su plenitud, comunicada por el Espíritu Santo. Los tiros del odio de Satanás van constantemente dirigidos a alejar los corazones de María, pues no desconoce su poder, su grandeza y lo que vale su poderosa protección para con las almas. María es la eterna pesadilla de Satanás, el cual, por más que viene de mil maneras y por mil medios, luchando contra mi iglesia y contra ella, siempre se estrella y se estrellará con todas sus nefadas maquinaciones. Ay del alma que se aleje de María. Es una señal de que Satanás la ha tomado por suya. Feliz del corazón que se acoge a María. Yo perdono, llego a perdonar al corazón infeliz que ha llegado a odiarme, mas al que odia y aborrece y persigue a María, mi misericordia casi nunca lo perdona, sino que con trágicos fines castiga severísimamente semejante maldad. Ay del que toque a María, este lleva en su alma el signo de reprobación. Es una señal de que Satanás ha hecho presa de esta alma. ¿Qué opinan?
pues en este mundo tan racional y en donde quieren darle todas las razones por las cuales María simplemente puede ser una mujer cualquiera. La consideran una mujer cualquiera. A eso es a lo que estamos llegando en muchos casos, especialmente con la juventud, ¿no? Ujú. ¿Y qué hay de fondo? Claro, una rebeldía contra con el no poderle poner orden a las pasiones humanas que están totalmente doblegadas en María. La antítesis de todo lo que se ve hoy. Bueno, ¿y cómo está la maternidad en el mundo? Ujú. ¿Cómo está esa relación madre-hijo hoy en el mundo? Todo el tema de las situaciones abortistas y de las revueltas que están haciendo pro aborto tienen que ver con eso, la ira que ve uno a veces en las mujeres, sobre todo en las mujeres manifestantes, es algo que choca, ¿no? Es fuerte. ¿Y de dónde brota? Pregúnteles a esas mujeres cómo está la relación con la mamá de ellas. Ujú. Probablemente ahí tengamos la respuesta. Y por tanto se proyecta hacia la maternidad de la Virgen María. Ujú. Por eso el rechazo tan fuerte a ella. Hay una relación humana muy afectada en ese plano familiar. No sé, ¿qué opinan? Así como en el temor de Dios vamos a ver la dificultad en la relación paterna, aquí el tema de piedad, el tema de la ciencia y caridad, está esa relación materna que se proyecta cuando hay un daño en la relación con la mamá, se proyecta hacia la Virgen María. Y cuando hay ese daño, exceso de efecto, la relación paterna también se proyecta hacia Dios, Padre, especialmente. Ok. Muy bien. Bueno. Hasta ahí, ¿cómo les pareció los dos temas de hoy? Padre, pero me sorprende pues que nuestro Señor pues ahí dice que Él no perdona al llegar que perdona al corazón infeliz que lo ha odiado a Él, pero que no perdona al que aborrece y persigue a María. Es como lo mismo las ofensas al Espíritu Santo, ¿no? Sí, Pues sí. no lo había, hasta ahora lo veo así, que en este texto que dice que no perdona, casi nunca perdona su misericordia las, ese odio a la Santísima Virgen María. Sí. Tendrá que ver de pronto con qué, con que sea ella como la receptora de todas esas gracias tan fuertes, o sea, que ella sea la sobreabundante de gracia y al hablar de esto, pues estaríamos hablando del Espíritu Santo, de pronto habría ahí como un camino. Sí, esa es una posibilidad, la relación tan estrecha, directa, Con el Espíritu. y unido pues el tema de la maternidad, ¿no? Ujú. ¿Qué opinas, Padre Camilo? Sobre el odio a María. Sí, Pues
Aquí estamos hablando de lo que plantea Concepción Armida, ¿no? Sí, Claro, claro, estamos claro, claro. hablando desde la doctrina de la iglesia ni desde la No, parte sí, que... pero para que sea válido tendría que ir con la doctrina de la iglesia, ¿no? Y de hecho tiene su fundamento, y si no, no, tendría sus peligros, ¿no? Esas afirmaciones. Sí, sí, Y sí. de hecho, pues se le puede hallar comparación con Apocalipsis 12, ¿no? ¿Mm? Donde la mujer que da a luz al niño, el niño le es arrebatado al cielo y ella es enviada a un lugar desértico, sí, pero allí será alimentada y el dragón entonces embiste todos sus ataques contra ella, ¿no? Dice el dragón se llena de furia y se lanza en ataque contra ella, pero la mujer es protegida, ¿no? Sí. Y entonces va en ataque de los hijos de esta. Entonces, vemos que de todas maneras siempre va a estar en ese ataque contra María. ¿Por qué? Porque mientras que Satanás es la criatura más pérfida, ¿sí? Ujú. Va a ir siempre en ataque y en odio hacia la criatura más perfecta, que es María, ¿sí? María es la criatura más perfecta, la Inmaculada La Concepción, pureza. la Virgen pura antes, durante y después del parto, ¿no? Entonces, obvio, siempre se va a ver ese odio hacia María, ¿no? Y sus ataques, ¿no? Y se Ujú. vale muchísimos instrumentos para expresar ese odio aquí en la tierra, ¿no? Que es lo que precisamente nos queremos ese texto del Apocalipsis, ¿no? En relación con la iglesia, pero también en relación con María. Y deja ver la profundidad del tema del odio, Ujú. ¿sí? O sea, es tan fuerte que pues es el rechazo de Dios, ¿no? Y la última frase dice, es una señal, para la persona que odia a María, es una señal de que Satanás ha hecho presa de esa alma, ¿sí? Es un signo que deja ver eh, que se está rechazando, por tanto, ese amor de Dios encarnado a través de ella, ¿no? En María, en la encarnación, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, por eso dice ahí, ay de aquel que se aleje de María, porque ya será una señal de que Satanás ha tomado por suya. Posesión. ¿Sí? Se ha logrado convencerla de todo lo contrario y alejarse de la gracia de Dios. Sí. Cuando quiere el rechazo de la gracia, ¿no? Es la Mal Yo rebelión. de veo, Dios, en definitiva. yo veo por lo menos que, digamos, los ataques de la actualidad, lo que el demonio está haciendo, precisamente va encaminado pues a la mujer, ¿cierto? Digamos, el primer ataque a la mujer, porque todo lo que, digamos, la vida de la mujer que viva en gracia, digamos, la madre, y a las madres, digamos, lo del aborto, que es lo que más se ve, digamos, en el tema de la virginidad, también porque, digamos, incita, ya lo que el mundo incita es a a la falta de pureza en las mujeres, entonces ya que las mujeres son como un objeto, como eso bonito que Dios había creado. También, por ejemplo, en el tema de la fe, por eso es que digamos los ataques a la fe que se han aumentado actualmente, ¿sí? Y obviamente que todos estos temas, ¿por qué el demonio lo hace? Que todo lo que sea gracia de Dios y que sea bueno le va a recordar a María. Si hay una mujer pura, si hay una mujer que está viviendo, por ejemplo, la castidad, si hay una mujer que le dice sí a la vida, pues obviamente que le va a recordar a aquella mujer, a la Virgen María. Entonces, ver a María como ese reflejo, digamos, de Dios, ve el triunfo, digamos, de Dios en María, pues al demonio le choca eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que los ataques que estamos viendo en la actualidad es precisamente por eso, y por eso es que va más involucrada la mujer. Y cuando el padre hablaba ahorita
del Espíritu Santo, bueno, la parte que la doctora Norita decía, yo creo que María es, yo creería en para mis palabras, ¿no? No significa que si de pronto el Espíritu Santo se tuviera que encarnar, lo harían, digamos, tomar forma física, pues en María, porque María es templo del Espíritu Santo y es la llena del Espíritu Santo. Tal vez por eso es que dice que Dios no perdona, digamos, los ataques contra María. Pues para mi criterio es eso, ¿no? Sí. Además que a través de María, o de lo que significa María, que es la mujer en todos los aspectos que se mencionaron ahorita con Julie, pues está también el don de la vida, ¿no? Sí, Es, de vida espiritual, ujú, de la encarnación. sí, implica la vida. En María pues está la mujer y la mujer en general pues es como el vehículo a través del cual la creación de Dios en cuanto a humanidad pues también se da, ¿no? Y en la medida en que ese punto de origen, y es como lo que piensan, digamos, el mundo oriental, el punto de partida es la mujer, porque es la vida, la que lleva en su vientre la vida, ¿no? Sí, y no cualquier vida. Y no cualquier vida. Muy bien. Bueno, toda una semana para profundizar en el tema de María. No sé qué estaba preguntando el tema, ¿no? Una ¿Cómo vez, implicaba una María vez. en todo esto? Nos tomaría de qué diciembre. Claro. Bueno, entonces, si no hay más dudas, inquietudes, preguntas, aprovechen. Padre, una pregunta. Sí, Por lo menos cuando se hablaba de los celos, es que me perdí de la primera parte. Cuando digamos el caso de los esposos, que el esposo, bueno, dice que los celos son envidias, sí, también. En el tema de los esposos, cuando son esposos totalmente posesivos, mejor dicho, que es que, o sea, no puede mirar ni saludar a nadie, porque es que ya, mejor dicho, cayó con esa persona o desconfía. Ahí en ese caso, los celos, ¿cómo se verían? bueno, si hay una desconfianza, habría que ver con detenimiento si hay causas que justifiquen dicha desconfianza, pues ahí los celos pues son frutos de esa situación, ¿no? Uno, dos, dentro de la psicología se entienden los celos en dos dinámicas. Una, como cuando me siento, a ver, como menos, ¿no? Inferior, entonces eso me genera un miedo a perder la persona porque siento que soy una baja autoestima, ¿no? Y dos, porque yo puedo estar obrando así y proyecto lo que soy en este caso, en la pareja. ¿Sí? Mm, Como eso, cuando dicen el que las usa las imagina, padre, sí, sí, va muy de la mano. Y pues un tercer elemento, a mi modo de ver, tiene que ver con toda la parte pues, cultural, social, familiar, ¿no? Que también tiene que ver cuando hay esa afectación familiar, cuando han habido traiciones, pérdidas y demás. Eso lleva a... Y pues si a eso le agregamos un otro elemento que es el tema de las novelas, ¿no? Como por uno termina creyendo en que en las novelas pasa igual que en la vida real.
y le afecta. ¿Se acuerdan por allá todo el tema de la imaginación, el tema de, por allá en la piedad, sí? Sí, claro. La curiosidad, la disipación, la imaginación, la duda, que se alimenta con toda esa parte que es de medios de comunicación y que afecta a la persona. ¿Sí? Padre, pero los celos, pues cierta clase de celos está considerado como una enfermedad mental. Claro, ese Entonces, es en ese el inicio, momento, la ¿no? persona, digamos que no tiene todas sus facultades para darse cuenta que está cometiendo un error. Sí, por eso hablábamos que los celos oscurecen, nublan el entendimiento, las facultades. Ajá. Pero en ese momento, digamos que la persona, entre comillas, no es culpable de lo que está haciendo porque tiene una alteración mental. O también tiene culpa, aunque no tenga la conciencia mental de que está haciendo mal las cosas. Pero el tema es que antes de que llegue hasta ese punto ya ha hecho un proceso que ha Ujú. pasado por la voluntad del entendimiento y la libertad. Pero es que los celos más que un desequilibrio mental es un mal manejo de las emociones. Sí, Sí, es que ¿Sí? si Y no entonces llegan no se le quita el grado de culpabilidad porque en sí opera la conciencia, solo que es una conciencia, hay una psicopatología de la conciencia y por lo mismo y tanto hay culpabilidad. Hay Hay culpabilidad, aunque conciencia, hay tenga- conciencia, sino que es una sí, conciencia que está mal enfocada. espérate que era- Y entonces por lo mismo y tanto sí le da culpabilidad. si ya cuando hablamos de celos enfermizos, Ujú. ya hay una, ya se, podríamos estar hablando de un proceso mental, de un desorden, Sí, claro. sí, ya claro, se convierte en Ya es, una difer- enfermedad mental, ¿no? ya es diferente si es una persona que no tiene las capacidades cognitivas al 100%, eso es muy diferente. ajá. Sí. Eso ya implicaría una evaluación, pues, psiquiátrica, ¿no? La Ujú. condición de la persona. Oh, sí. De ahí que sea tan complejo el tema. Ujú. Sí, Por eso es mejor ni despertarlos. el Déjalo ser humano es dormiditos, complejo, déjalo humano es dormiditos. complejo, padre. Entonces, claro, son muchas variables en un ser humano. Claro, el tema de las Entonces, acciones, no, ¿no? claro, uno no puede encasillar y decir esto es blanco y esto es negro, porque en el ser humano hay millones de tonalidades. Ujú, vale. Pero eso el objeto, el fin y las circunstancias, ¿no? Ujú. Que nos ayudan a determinar la moralidad del acto como tal. Y pues en ese caso hay que mirar también la situación de salud mental, física y digámoslo, espiritual. Si hay un desorden espiritual, o sea, si es una persona que está perturbada o eh, está la tentación y después qué es, Padre Camilo, tentación luego es qué. De la persona, Ay, no, tentación, tentación y luego está qué, la obsesión, no recuerdo bien la... pero tentación del mal, tentación, obsesión, Ah, la tentación, la opresión, opresión. la vejación, Ujú, la obsesión. la obsesión. Ujú. Antes de hablar de una posesión, ¿no? Ah, no, Eso la posesión sí ya, se que le es fue dado muy... extremo. Pero cuando hay excelente. esa obsesión, esos elementos, que ya es un nivel de tentación más fuerte, ¿no? Ahí ya estamos hablando de una afectación espiritual también, que se pudiera manifestar a través de este elemento de los celos, o del odio, del rencor, ¿no? Entonces ahí ya es un elemento de salud espiritual. Sí, Pero y los celos, pues muchos tienen una base de inseguridad grandísima. claro, por eso estamos hablando de la caridad y el amor, Ajá. ¿sí? En este caso es el amor propio.
de base muy probablemente hay una baja autoestima que es un bajo amor a sí mismo. De amor propio. Ujú. No había pensado por ahí. Sí, por eso se pretende obsesivamente atrapar a la otra persona. Ujú. Esa dinámica. Pero eso es un desorden del amor. Ujú. Ya se vuelve una posesión. Quiero que la otra persona sea mi objeto de amor, mi dispensador de amor. Ujú. Sí. Si no hay la respuesta que se espera, se puede convertir en odio, rencor y demás. Sí, un poquito complicado porque uno se pone a pensar, esa persona que es celosa viene con una base de inseguridad, seguramente con un conflicto con la imagen materna, sí, tiene agresividad guardada, bueno, Más muchas todas las cosas, traiciones y pérdidas y muchas demás. variables ahí que dice uno, pues, cómo va a considerar que la persona es, digamos, entre comillas, culpable si es que viene cargando una historia emocional dificilísima? Por eso el libro de la vida es bien interesante. Sí, entonces uno dice, pues, no digamos, entre comillas, no tiene la culpa. Es fruto de una historia, de toda una realidad. Sí. Por eso la frase tan acertada que dice es mejor, ¿cómo es? Me olvidó. Construir niños, ¿cómo es, Norita? Que reconstruir adultos, ¿cómo es? Sí, No, padre, esa sí no la conozco. yo, yo la he oído, padre, pero no me acuerdo muy bien, pero es algo para que no tengas que castigar al hombre. Sí, Sí, tiene más o menos Educar la al idea. niño para no castigar al adulto. Sí, va por ahí. Porque el tema es que como hay tantos elementos desde la niñez, en la memoria humana, ajá, ¿sí? sí, Que se van ahí guardando, almacenando, almacenando. claro, es que esto viene desde que uno empieza a Cuando vivir. llega, claro, cuando llega adulto, pues viene cargando Claro, cantidad de cosas. Por eso en lo de la película de la cabaña, ¿no? ¿Cómo ah, juzgamos a la persona sin conocer su historia, su mm, realidad, lo que carga? sí, ¿Sí? Y pues uno cae fácilmente en el juzgar por eso. sí, padre, tienes razón, uno no puede juzgar. Y de pronto si estos elementos se hubiesen visto mucho más temprano, digamos, si nuestros papás y los papás de nuestros papás hubiesen manejado un poco todo este tema, Ujú, nos hubieran enseñado también, o sea, ellos hubieran aprendido, pero nosotros también nos hubiéramos podido, digamos, defender mejor porque hubiéramos podido aprender de ellos el cómo ujú, defendernos más fácil de estas afectaciones, ¿no? El Sí, aprender aprender a controlar uno desde niño, también a ponerle límites, es decir, quizás muchos tuvimos que aprender los límites no con mucha generosidad, sí, por no llamarlo de otra manera, ¿no? ajá, Sino, así como decía, la letra con sangre entra. sí. Pero digamos que a pesar de todas esas cosas, la conciencia sigue estando clara. Y en eso sí me uno al padre Camilo, la conciencia está totalmente clara Claro. para que usted pueda decir, Sea por una fracción de segundo, pienso, no sé, me corregirán, pero cada acto pasa por la conciencia o por la voluntad. pues Antes de que yo lo estamos dirigidos por el espíritu, así sea el más malo, está dirigido de alguna manera por el espíritu, está. sea, antes de que obre, ya pasó por esa conciencia y decide, Ujú, así sea en fracción optar. de segundos, hacer. Ujú. Sí, pues recordar que de todas maneras Dios implantó en nosotros los diferentes tipos de leyes, ¿no? Y entonces está la ley natural, ¿no? Ujú. Y está la ley divina, ¿no?
y la ley natural es la que Él, por medio de la inteligencia y la voluntad, nos lleva a discernir y saber discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces ya viene a darnos la ley divina, que viene a ser como el decálogo, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, por esas dos facultades a las cuales se le une la libertad, tenemos la capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Es algo, lo que pasa es que vienen las patologías de la conciencia, que es cuando nosotros manipulamos nuestra conciencia. Ajá. Y entonces ahí es donde vienen nuestros distintos actos y en los cuales a veces como que relativizamos nuestros actos, ¿no? Le quitamos grado de pecado a lo que es pecado, ¿no? Ujú, Y sí. le agregamos grado de pecado a lo que no es pecado, ¿no? Que ya vendría a ser lo que son los escrúpulos, ¿no? Ujú, Entonces, tener en cuenta esa parte, ¿no? Ah, sino que papá y mamá sí vienen a encaminarnos, ¿no? Por medio de la educación en valores y en las diferentes normas éticas, ¿no? De ética y de comportamiento, ¿no? Nos van encaminando, ¿no? Pero ya dentro de nuestro ser está por medio de esas facultades que ya el Padre Jorge tantas veces nos ha señalado, la inteligencia, la voluntad y la libertad, esa ley humana, esa ley natural que Dios nos ha dado y a la cual se le suma la ley divina, ¿no? La ley divina positiva, ¿no? Que vendrían a ser lo que es el decálogo y pues el mandamiento del amor que Jesús nos da, ¿no? Oh, sí. Gracias, Padre, por la explicación. Gracias. Lo que dicen ahorita también mirando lo de la familia eh, y el niño, Ujú. viéndole al ejemplo del ajedrez, planteando el cuadro de vicios y virtudes como el ajedrez. Si un niño aprende a jugar ajedrez Ujú. y lo practica a lo largo de su vida, cuando sea adulto, ¿qué nivel de ajedrecista será? Ujú. Experto en el tema. Claro. Si aplicamos el cuadro como la dinámica de ajedrez, pues también iría como en esa dinámica. De ahí la importancia, pues, por ejemplo, para los que tienen familia o los que están llamados más adelante a tener familia, pues aprender a jugar esto temprano, rápido, para que les puedan enseñar a sus niños y que en el futuro pues se reduzcan todos estos males, ¿no? O más adelante la tendremos en una aplicación, entonces para alcance. Ok. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda, inquietud, comentario? Porque ya nos van a cortar el Amazonas. Ya nos van a quitar Sí. Yo tengo mañana Rosario de Aurora, entonces. Ah, cierto, mañana primer sábado. Como él va a estar ahí solito. ¿No? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, recibamos la bendición del Padre Camilo. Nos vamos a descansar sin envidias, sin rencores y sin celos. Acaba de llegar a mis manos precisamente la nueva encíclica del Papa, ¿no? Fratelli Tutti, ¿sí? Sobre la fraternidad y la paz social. Entonces, precisamente resalta el Papa en sus primeras líneas lo importante que es esa fraternidad, esa paz que debe existir entre hombres, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Y entonces hoy que tomábamos estos vicios, ¿no? Que es como es la envidia, los celos y los últimos, ¿no? El odio y el rencor, ¿no? Llegamos hasta el odio, ¿no? Y el rencor. Entonces, qué importante es pedirle al Señor porque esa paz
llegue de verdad, ¿no? Empiecen desde nuestros mismos corazones, pero que también se extienda a todos los corazones, especialmente en nuestra patria Colombia, ¿no? Donde hemos vivido esta guerra y donde la seguimos viviendo, sobre todo por los sentimientos egoístas de muchos, ¿no? Pedimos al Señor en esta noche que infunde en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de los seres humanos, especialmente en el corazón de cada uno de los colombianos, ese anhelo de la paz, ese deseo de vivir en paz, en armonía, en fraternidad los unos con los otros, ¿no? Que sea Dios Todopoderoso en esta noche quien nos conceda la paz en nuestros corazones, nos ayude a vivir en ese amor y en esa unidad los unos con los otros. Que Dios, Padre misericordioso, bendiga nuestras vidas, nuestras familias, se digne arrancar de sobre la faz de la tierra este virus, esta pandemia que tanto dolor, sufrimiento y tristeza ha traído, que toque y sane a aquellos que están enfermos a causa de esta pandemia. Recibe, Señor, nuestras almas, nuestros corazones, nuestros espíritus, todo nuestro ser, y concédenos, Señor, el descanso que tanto necesitamos para que así el día de mañana podamos con tu gracia salir a dar testimonio de nuestro amor a ti, Señor, y seamos esos verdaderos discípulos y misioneros tuyos, heraldos del reino de los cielos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Lo mismo para usted, Padre Camilo. Bueno, Muchas gracias. que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima. Bueno, Padre. Buenas noches. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. gracias. Un abrazo. Lo mismo, Padre. Sueños. Gracias, Padre Jorge. Gracias a todos por estar. Mil gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, gracias, Padre Gracias, Jorge. que descansen. Feliz noche. Gracias, Padre Jorge. Feliz noche para todos. Gracias. Amén.